del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. De la nacional y regional política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes en esta mañana ya de jueves 22 de octubre del año 2020, saludando con muchísimo gusto a quienes ya nos acompañan esta mañana, ya casi antesala de fin de semana. Se nota que ya tenemos ganitas de descansar. Bueno, lo que siempre es un privilegio, por supuesto, es compartirles el dato de que en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, usted puede tener acceso a la edición nocturna de Agencia Fronteriza de Noticias. Los reporteros del barrio salen de noche en esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río, Colorado y lugares circunvecinos. Se trata de Canal 73 de CNR estatal. Y le recuerdo que en estas dos ediciones de AFN Político y algo más, en punto de las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, la segunda edición, le entregamos la información sobre los últimos acontecimientos, lo más nuevecito, lo más reciente. Hay algunos temas interesantes que compartirle esta mañana del ámbito nacional y local, por supuesto. Bueno, la respuesta de Alfonso Durazo al expresidente Vicente Fox Quesada, ¿no? Usted recordará que Vicente Fox prácticamente lo acusa de rata al hoy exsecretario de Seguridad Pública Federal, y hoy le contesta nada de rata, y le revira diciendo que el gobierno de Vicente Fox fue un gobierno de ratas. Así. Bueno, se pelean y salen a relucir las verdades. Hay algunas otras novedades, por supuesto, que le vamos a compartir también el día de hoy. Y como le anticipamos, vamos a charlar en un minuto más con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Usted sabe, fue seleccionado, aprobado por el Instituto Nacional Electoral, y recién ha tomado posesión, así que después de algunos días que ha tenido para familiarizarse con lo que le entregan, con lo que asume ahora como su responsabilidad en el Instituto Estatal Electoral, pues se prepara para encabezar los trabajos de un proceso electoral histórico, donde convergen pues las elecciones federales y las elecciones locales, dos procesos en uno, con un doble esfuerzo, una carga mayor de trabajo y también de responsabilidad legal y política. Así que será interesante platicar con el consejero presidente, muy joven, por cierto, abogado, catedrático, dedicado por mucho tiempo a los temas de derechos humanos. Entonces, viene de un perfil incluso distinto a los que hemos conocido en el pasado, y usted juzgará a partir de la charla con el presidente del Instituto Estatal Electoral, a quien damos la bienvenida. En este momento lo invitamos a pasar, y ahí lo tiene usted, es el abogado Luis Alberto Hernández. Presidente, buenos días, bienvenido. Buenos días, Enrique. Gracias por el espacio. Pues, caray, ¿qué se siente? Ya pasaron algunos días después de aquella emotiva ceremonia de toma de protesta, que pudimos todos los bajacalifornianos seguir
en esa transmisión en vivo, pero el aterrizar en el trabajo cotidiano de una institución tan compleja, de suyo compleja, y además frente a un escenario cargado de responsabilidad por el proceso que viene, no, ahora sí que no es sencillo, no debe ser tarea fácil. ¿Y cómo han sido estos primeros días, Bien, hola, primero decir que desde que llegamos al instituto, desde la toma de protesta el 1 de octubre de este mes, ha sido una incorporación muy demandante, como lo comentabas, ponernos al día con los detalles de muchos temas. También algo que ya adelantabas al arranque de tu programa, que quisiera aprovechar para puntualizar, me incorpora una institución sólida que ha participado en procesos democráticos fundamentales en nuestro estado. Asumo con mucha responsabilidad la encomienda que nos ha dado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Mi perfil es pues público y notorio. Yo provengo de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, y en esa lógica mi visión de lo que mi manera de ver y entender las cosas le puede aportar al gran equipo que ya existe en el instituto es una visión de derechos. Lo comentabas respecto a mi protesta, cuando decía que, y lo reitero, los derechos políticos son derechos humanos, son derechos fundamentales que tienen la máxima protección en nuestro sistema jurídico, y la idea es que el instituto, como un órgano del Estado mexicano, debe cumplir las obligaciones en materia de respeto, garantía, y adoptar todas aquellas medidas que faciliten y promuevan el ejercicio de esos derechos políticos por parte de todas, todos y todes. El ejercicio de la política está hoy muy desacreditado por estos días. El ejercicio de la política, de la práctica política desde los partidos y desde los actores de la vida política, lo está desde hace un buen tiempo. Y es inevitable que las instituciones que participan en la vida electoral por su participación definida en la ley y en la Constitución, también hayan quedado manchadas en el pasado por estas mismas sospechas, eventuales colusiones, etcétera, etcétera. Entiendo también que la tarea para acreditar el manejo responsable de los árbitros de los institutos electorales no es tarea sencilla en este contexto. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo convencer a la población de que el árbitro del proceso electoral que viene va a hacer exactamente su trabajo sin cargarse a un lado o a otro? Porque se ha convertido en lugar común pensar en un instituto electoral o en directivos de un instituto electoral según los colores que se le atribuyen. Pues este es panista. Pues este es priista. Pues fulano de tal navega con esta bandera. ¿Cómo darle al instituto la credibilidad que requiere para sacar avante una responsabilidad tan seria? Lo decía, como bien comentabas también al inicio, el proceso de selección de quien hoy ocupa la titularidad del consejero presidente fue un proceso abierto en donde compitieron distintas personas, nos hicieron un examen, luego hicimos un ensayo, luego una entrevista, y siguiendo con esa narrativa que he planteado desde un principio, el Instituto Estatal Electoral es el garante de las reglas del juego electoral. A nosotros como institución nos corresponde llevar, ¿sí?, un proceso electoral que nos permitirá renovar 99 cargos de elección popular. Y en ese proceso, la población de Baja California tiene que tener la certeza que el instituto tiene un firme compromiso con que el piso sea parejo, con que las reglas se apliquen y que no vamos a titubear en hacer ejercicio de las atribuciones
que por ley le corresponden al instituto para hacer valer esas reglas del juego. Sin embargo, también quisiera agregar que si viene siendo cierto, la función de llevar este proceso electoral es la más importante y es muy importante, el instituto tiene otras funciones y otras atribuciones que van más allá también de lo procedimental en términos de la decisión y la toma de decisiones públicas. Cuando se diseñó hace más de 2 siglos lo que hoy llamamos democracia, que era el gobierno representativo, se pensó más en una igualdad para consentir el poder, en una igualdad en aceptar quién sería quien ejercería el poder. Pero una asignatura pendiente y que se ha estado trabajando en las últimas décadas es también en una igualdad para ejercer el poder. Y el ejemplo más claro y más conocido es la paridad de género. Hace no muchos años hubiera sido increíble, impensable que tuviéramos cámaras de representación popular con paridad. Y eso es un camino que fue difícil transitar, pero que hoy es un logro. Y ahora corresponde consolidarlo y reforzar otras acciones. De modo que todo el sistema nacional de elecciones, del cual forma parte el Instituto Estatal Electoral, pero que también está el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una comunicación y en un cumplimiento claro de disposiciones de ley, tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales, estamos obligados a adoptar más acciones que hagan realidad esa igualdad en el acceso al ejercicio del poder. Esto es un esfuerzo colectivo en donde partidos políticos, actores políticos han hecho un compromiso firme. Las instituciones públicas, en buena medida, tienen que ser un reflejo del crisol de diversidad y de pluralidad ideológica que existe en nuestra sociedad. Y a nosotros como Instituto Estatal Electoral nos corresponde conducir ese proceso. De modo que lo hacemos pues con un gran compromiso ahora desde las instituciones públicas. Lo reiteré también el día de protesta. La idea es que haya un diálogo permanente con todos los actores políticos, partidos políticos, las candidaturas independientes que en su momento lleguen a participar. De modo que estamos muy entusiasmados, Enrique, estamos preparándonos, si viene siendo cierto el proceso electoral formalmente se recorrió su inicio hasta el 6 de diciembre, por disposición de ley, nosotros estamos realizando trabajos preparatorios desde hace semanas o meses y en eso estamos. Una cosa es evidentemente la voluntad con que se pretende conducir las tareas, los trabajos de la institución, y otra en los hechos, la realidad que imponen las limitaciones presupuestales. Hoy, en términos generales, las instituciones públicas se han visto sometidas a recortes presupuestales y localmente el Congreso del Estado, a pesar de una gran cantidad de peticiones para dotar de más recursos al instituto, no necesariamente ha respondido en la medida en que se ha deseado. ¿Cuál es la situación en este terreno en este momento? Por el momento nosotros nos encontramos trabajando en el presupuesto, en lo que hablamos de presentar como propuesta de presupuesto. Lo único que se ha definido es la bolsa que corresponde a partidos políticos, que asciende alrededor de 149 millones y que comparativamente con el presupuesto que se destinó a partidos y candidaturas independientes en 2019, hay una reducción de 75 millones de pesos. Creo que todas las instituciones tendremos que hacer un esfuerzo pues para hacer más con menos, ¿sí? Y en este proceso de cálculos que estamos inmersos,
El año que viene, como ya se decía, el instituto habrá de participar en la organización de un proceso electoral inédito por dos razones fundamentales. El primero de ellas es la concurrencia. Nunca antes, en el periodo que corresponde a la transición democrática, se había celebrado una elección en la que en el mismo día los electores de Baja California elegían autoridades estatales y autoridades federales. El próximo 6 de junio del 2021, los bajacalifornianos habrán de elegir 99 autoridades locales y 8 autoridades federales por medio de su voto. En esta concurrencia tenemos que tener una coordinación fundamental con el Instituto Nacional Electoral. Otro factor que resulta inédito y nos demanda un esfuerzo adicional es la contingencia sanitaria. Sin embargo, las experiencias de Coahuila y de Hidalgo del pasado fin de semana nos dan una gran oportunidad de aprender de ellos. Tomar todo aquello que ellos hicieron y les funcionó, y aquello que no funcionó también, pues reforzarlo y ponerle especial atención. Para todos aquellos que han acudido a sufragar a una casilla, básicamente es aplicar todas estas medidas que ya estamos teniendo en esta nueva normalidad. Pongo algunos ejemplos. Al momento de formarse a la fila hay que mantener una sana distancia. Se recomienda que se acuda a votar pues con un cubrebocas, si es posible con una careta. Algo que me pareció muy interesante de la experiencia de Hidalgo fue que en el acceso a donde estaba ubicada la casilla había una persona que les daba gel antibacterial, lo ponían en las manos. Una campaña que fue intensa en estos dos estados fue pedirle a los votantes que acudieran con una pluma o con un plumón propio, de tal manera que no hubiera un intercambio de objetos. Sin embargo, si una persona acudía y no llevaba cubrebocas, se les ofrecía un cubrebocas ahí o un plumón. Una vez que se utilizaba, pues se sanitizaba, ¿no? En el caso de la tinta indeleble, una vez que se colocaba, de nueva cuenta se aplicaba gel antibacterial. O sea, de modo que la experiencia será muy similar a lo que ya conocemos cuando uno va a votar, pero hay que sumarle estas medidas de seguridad sanitaria. Pues va a ser todo un desafío, porque en lo práctico, evitar la expansión del virus es una responsabilidad compartida, lo será de todas las instituciones, no solo el Instituto Estatal Electoral, sino la Secretaría de Salud, por ejemplo, a nivel local y también la federal, para salvaguardar la integridad de todos los votantes y que se cumpla el objetivo de elegir gobernantes. Correcto, sí. Nosotros estaremos en constante comunicación tanto con el Instituto Nacional Electoral, que tiene la mayor carga de las responsabilidades de logística, como con las autoridades sanitarias, que son quienes realmente llevan al día pues la situación, la información sobre la situación sanitaria. Y quisiera aprovechar esto también para decir que el Instituto Estatal Electoral debe tener una visión de corto, mediano y largo plazo. Y en esa visión es importante que así como en algún momento el Instituto Estatal Electoral fue vanguardia y puntero en acciones como el padrón de electores, la credencial con fotografía, es momento de que regresemos a esa posición. Regreso a la experiencia de Hidalgo y Coahuila, en donde se utilizó una urna electrónica. Es una innovación que hace un uso muchísimo más eficiente del tiempo. Para los ciudadanos es muy desgastante que una vez que concluye la jornada electoral, pues tengan que llenar muchos formularios, contar los votos, revisar. Y en el caso de Hidalgo, donde tuve oportunidad de ver el uso de esta urna electrónica, pues básicamente llegan las 6, se cierra la votación, se presiona un botón y se imprime el acta, como un recibito de cuando uno va al supermercado, y ese recibito, ¿sí?, se guarda la urna en una caja, se lleva la urna y el recibito al Consejo Electoral, y en cosa de minutos se está entregando el resultado electoral de esa casilla. Eso reduce el desgaste al que se somete a la ciudadanía de una manera impresionante.
Claro. En comparación con el ejercicio que implica contar pues distintas elecciones. De modo que debemos apostarle ya para este proceso, no nos da tiempo, es una reforma que además tendrán que adoptar los legisladores a nivel estatal, pero son estrategias, son innovaciones que debemos tener presentes y a las cuales debemos apuntar para trabajar en ellas. ¿Hay algún aspecto del proceso que pudiera agilizarse gracias a estas innovaciones tecnológicas en el 2021? Pues en realidad ya hay innovaciones que están utilizando. En el caso, por ejemplo, de las candidaturas independientes, la etapa que corresponde a la obtención del respaldo de los ciudadanos se hace con una aplicación de un móvil. Entonces eso ya existe, pues ya hay innovaciones que sí se van a aplicar en este proceso. ¿Cambia algo para la elección que viene el estatus de este esquema de participación independiente para los aspirantes? No, en realidad es muy similar a lo que existía anteriormente. O sea, me gustaría dar algunas fechas relevantes. El próximo 6 de noviembre se emitirá la convocatoria para candidaturas independientes. ¿Qué día? El 6 de noviembre del siguiente. Y a partir del 9 de noviembre, tanto para la elección de gobernatura, municipios y diputaciones, los ciudadanos tendrán la posibilidad de manifestarle al instituto que tienen la intención de participar como candidatos independientes para una de estas elecciones. En el caso de la gobernatura será del 9 al 13 de diciembre, en el caso de los municipios del 9 al 29 de diciembre y en el caso de las diputaciones del 9 al 29 de diciembre. Una vez que se manifieste esta intención, entraremos en una etapa, revisaremos las solicitudes y se abrirá un espacio para obtener el apoyo ciudadano. En el caso de la gobernatura será del 14 de diciembre al 2 de febrero, municipios del 30 de diciembre al 12 de febrero y de las diputaciones 14 de enero al 12 de febrero, en donde ellos, a través de esta aplicación que proporciona el Instituto Nacional Electoral, se recabará el apoyo ciudadano. Estas fechas coinciden en buena medida con los plazos que corresponden para los partidos políticos. Por ejemplo, a más tardar el 2 de diciembre de este año, los partidos tienen que notificar al Instituto Estatal Electoral cuál va a ser el método a través del cual van a hacer una selección de sus candidatos. Una vez que hagamos esa revisión, las precampañas iniciarán, en el caso de la gobernatura, el 23 de diciembre al 31 de enero y de municipios y diputaciones del 2 al 31 de enero. Estas fechas ya están publicadas, corresponden a un calendario que aprobamos previamente, pero que las doy porque son muy ilustrativas de cómo cada una etapa sucesiva. Luego viene una etapa de intercampaña entre el 1 de febrero y mediados de abril. El registro de las candidaturas será entre el 20 de marzo y el 27 de marzo para la gobernatura, 31 de marzo al 11 de abril en el caso de municipios y diputados, y las campañas, que aquí sí será ya igual para candidaturas independientes o las candidaturas de partidos o coaliciones, de la gobernatura será del 4 de abril al 2 de junio y de los municipios y diputados del 19 de abril al 2 de junio. Y un plazo más que sí creo es importante mencionar, entre el 6 y el 23 de diciembre, los partidos que tengan la intención de coaligarse, dentro de ese plazo tienen que hacer la solicitud y presentar un convenio de coalición que establezca cuáles van a ser las reglas, cómo van a funcionar entre ellos en esa coalición. Los aspirantes a candidaturas independientes en el proceso electoral anterior se quejaron de la falta de entrega oportuna de los recursos y en este sentido calificaron mal al Instituto Estatal Electoral y no faltó quien incluso dijese que esto fue un acto premeditado para evitarles competir en igualdad de circunstancias. Entiendo que el tema de los recursos, sobre todo para candidatos independientes que no tienen una gran estructura, etcétera, etcétera, no es una tarea sencilla. Ya de por sí, en esas condiciones se sienten en desventaja frente a los partidos políticos. ¿Qué manejo tienen previsto para esto? El problema de las administraciones es algo que no se ha podido resolver del todo. La intención es tener una comunicación pues, muy cercana
con las autoridades hacendarias, de tal manera que en la etapa que corresponda al proceso electoral eso pues se evite y las administraciones lleguen tal y como deben de ser en el momento, de tal manera que no haya estas percepciones, ¿no? Inadecuadas. Hay un tema en particular, en la existencia de figuras de democracia participativa que ya están plasmadas en ley, la consulta, etcétera. Es un ejercicio al que parece que le ha faltado un mayor empuje para avanzar en el perfeccionamiento. Hemos tenido en el pasado en Baja California algunos de estos procesos, consultas. Bueno, en Ensenada se acaba de llevar a cabo una hace una semana, pasó fin de semana. No sé si les tocó a ustedes tener algún tipo de participación en ese proceso particular, en ese ejercicio, pero hay una gran demanda por ir incorporando propuestas a debatir a través de este tipo de figuras. ¿Es posible que se vaya a avanzar un poco más en este terreno? Sí, lo adelantaba en un principio. Los derechos políticos, o los que más conocemos son los político-electorales. Sin embargo, también está otra rama de los derechos políticos, que son los derechos de participación política. En nuestro estado existe una ley en materia de participación política que contempla varios mecanismos de participación ciudadana. Y esta misma ley remite a cada uno de los municipios para que ellos incorporen incluso otras figuras de participación ciudadana. En el caso concreto de Ensenada, el reglamento de participación ciudadana contempla la consulta vecinal como un mecanismo de participación ciudadana. Y esta consulta se echó a andar el pasado fin de semana. En el reglamento de Ensenada se contempla un comité, ¿sí?, de participación en donde se incorpora a distintas instituciones. El Instituto Estatal Electoral es parte y recientemente participó en la instalación de este órgano colegiado de participación ciudadana de Ensenada, y nosotros en la consulta esta vecinal participamos prácticamente como observadores. En estos mecanismos de participación ciudadana municipal existen dos vías, es decir, si el municipio considera que le quiere encargar al Instituto Estatal Electoral la realización de ese instrumento, bueno, tenemos que celebrar un convenio de participación donde se establezcan cómo es que vamos a nosotros a intervenir. En esta ocasión, ellos decidieron discurrir por otra ruta y ellos organizarlo directamente. Yo rescataría de este ejercicio que, como toda práctica, tiene ventanas de oportunidad. Y pues celebraría que ya estamos hablando de qué podemos hacer para que sean mejores, cuando a lo mejor hace muchos años de lo que se discutía sería de la conveniencia de que lo realizáramos. Yo lo trasladaría más o menos a la experiencia de los 90s en términos de procesos electorales, ¿no? O sea, lo que se querían eran unas elecciones con unos mínimos, ¿no? Y bueno, ya que cumplimos esos mínimos, le pusimos otros mínimos, y hemos ido avanzando hasta un sistema tan complejo y con unas reglas muy claras como el que tenemos hoy día. Bueno, ese proceso seguramente de maduración tendrá que llegar a los mecanismos de participación ciudadana, y ahí es en donde la sociedad y las autoridades electorales pues tenemos un gran papel, un reto en satisfacer esas necesidades. Bueno, pues por lo pronto este proceso electoral de suyo complejo va a requerir, va a absorber toda la capacidad y el recurso humano de la institución y de sus integrantes. Es la primera gran responsabilidad que tiene frente a sí. Suponemos que después del proceso electoral vendrá esta etapa intermedia donde el instituto ya puede trabajar hacia el interior para perfeccionar, promover, impulsar, incluso eventualmente reformas, la capacidad de gestión de recursos, qué sé yo. Pero la etapa más intensa es justo la que ya está enfrente, porque el proceso electoral federal inició en septiembre pasado, en diciembre arranca el local, y el calendario electoral va a estar cargadito de trabajo. Tenemos un calendario muy cargado de trabajo.
pero el Instituto Estatal Electoral es un equipo muy capaz, con mucha experiencia acumulada, de modo que sacaremos a buen término este proceso con todas esas habilidades que tenemos en el instituto. ¿Se tiene previsto algún cambio en esta etapa? Yo entiendo que el instituto ya tiene gente muy probada, pero eventualmente el tramo que falta por avanzar tal vez requiriese, y estoy especulando, de algún cambio no sé, directivos, qué sé yo. ¿Lo tienen previsto o está bajo análisis todavía? Nosotros nos encontramos actualmente en un periodo de evaluación de cómo vamos a arrancar el proceso electoral en unas semanas, y la intención es que lo hagamos de la mejor manera, una vez que con el equipo listo para meterse de lleno, de modo que en las siguientes semanas estaremos en condiciones de tener certeza sobre esa duda. Excelente. Abogado, ¿alguna consideración final que quisieras compartir con quienes nos escuchan en este momento? No, finalmente agradecer el espacio, la oportunidad de comunicar las actividades institucionales del Instituto Estatal Electoral y solicitar que pues de manera recurrente nos puedan dar este espacio para seguirlo haciendo así, y muy en particular una vez que arranquemos formalmente el proceso electoral, de tal manera que la ciudadanía conozca de manera pronta qué estamos haciendo y de qué manera ellos pueden ejercer sus derechos políticos. Una última pregunta, presidente. Hace algunos días tuvimos aquí en charla con un consejero del instituto el tema de la consulta de las comunidades indígenas que está previsto se lleve a cabo en los próximos días, y me viene a la memoria justo en este momento por el desafío que puede constituir la celebración de una consulta en esta etapa de pandemia. ¿Qué previsión tienen al respecto? Actualmente nos encontramos tenemos programada una consulta programada para el 8 de noviembre. Actualmente nos encontramos en una etapa informativa explicando a las comunidades, a las personas que podrían participar. Tenemos programado un plan de trabajo para el próximo domingo, como parte del culminante de la etapa informativa. En cualquier caso, estamos pues, muy atentos a las noticias y estaremos en comunicación con las autoridades sanitarias por si hubiera que tomar en cuenta algún dato que resulte relevante. Pero no hay contraindicación en este momento ni una decisión de autoridad sanitaria para eventualmente cancelar la consulta, todavía. Hasta este momento no hay nada al respecto, pero estamos esperando con las autoridades sanitarias pues que exista una respuesta si hay algún dato relevante que nos pudiera dar luz al respecto. Excelente. Presidente, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en AFN Político y Algo Más. Les agradezco, Enrique. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ahí tiene usted a Luis Alberto Hernández, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, en esta primera oportunidad interesante de conocer ya de cerca, aquí en corto, al titular, al nuevo titular, el hombre que tendrá la responsabilidad de conducir los trabajos del Instituto Electoral del Estado, pues recién desempacado, ¿no? Tiene 22 días en el cargo, 21 días en el cargo, y no debe ser tarea sencilla, sobre todo por la enorme responsabilidad que implica manejar el proceso electoral. Además es un proceso histórico por diversas razones, pero esencialmente será un proceso electoral con una carga de trabajo bastante importante. Desahogar eso logísticamente reclama de muchísimo esfuerzo, de muchísima entrega del personal. Son procesos a los que ya hemos tenido cercanía, le quiero decir. Su servidor tuvo la oportunidad de ser consejero ciudadano en algún momento, y eso nos permitió familiarizarnos con la dinámica de trabajo de una institución como esta,
y es no solo mucho trabajo, es mucha responsabilidad. Claro, la responsabilidad principal la tienen pues los consejeros estatales, las decisiones más importantes las asumen los consejeros estatales y pues el hombre que los encabeza, el consejero presidente, en este caso el abogado Luis Alberto Hernández, a quien usted acaba de conocer. Oiga, voy a una pausa rapidito y regreso para saludar a los amigos que ya nos están acompañando en esta transmisión. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Lo que esperabas, 0 recargos. Aprovecha la oportunidad que te ofrece el gobierno del estado y ponte al corriente en tu adeudo del agua. Paga desde la aplicación móvil de Césped en www.cespt.gov.mx o en tiempo real en los establecimientos autorizados. CEPROA y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del estado. Genera bienestar. Gracias por continuar con nosotros. Quiero saludar a quienes nos acompañan en este momento. Eduardo Vadillo, gracias, muy amable. Buena entrevista, dice. Saludos fraternales a los dos. Gracias por acompañarnos. Elisa Brand Schmidt, excelente programa. Saludos, muchas gracias, muy amable. Bienvenida, como siempre. Rufino González Cruz, buenos días. Bienvenido. Desde Mexicali nos acompaña Luis Pablo Esparza. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos, claro que sí. Saúl Vega, hombre, muy amable. Muchas gracias, don Saúl. Muy gentil. Roberto Magaña, ¿habrá un cambio en el perfil del CAE y C? Quién sabe qué significa esto, pero bueno. Bienvenido, don Roberto. Gracias. John Espinosa, bienvenido. Muchísimas gracias. Buen día. Israel Núñez, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido también. Pues ya escuchó usted la intervención del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Menuda responsabilidad les espera. A ver, por aquí hay alguien más. Lidia Robles, Ana León, Óscar Israel, Judith Alcalá, también muchísimas gracias. Un placer. ¿A quién más? ¿Quién más tenemos por aquí? Juanita Flores nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias. Muy amable. Qué interesante. Un dato adicional que nos están compartiendo en este momento. Perfecto. Oiga, pues le comparto algo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Le decía hace algunos momentos que el hoy exsecretario de Seguridad Pública a nivel federal, el señor Alfonso Durazo Montaño, le decidió responderle a Vicente Fox Quesada, el hombre con el cual trabajó en la administración federal en el año 2000 en calidad de secretario particular, y no se quiso quedar
cruzado de brazos luego que el señor Vicente Fox le dedicara un mensaje. Tan pronto se supo de su renuncia al cargo para buscar la candidatura al gobierno de Sonora, Vicente Fox la emprendió a golpes mediáticos a través de redes sociales en su cuenta de Twitter. Algo de lo mucho que dijo Vicente Fox fue: las ratas son las primeras que saltan cuando se hunde el barco. Esa fue la primera dedicatoria de Vicente Fox a Alfonso Durazo. Bueno, pues hoy Alfonso Durazo, ya sin la investidura oficial, le respondió por la misma vía y le dice: nunca le he contestado nada al expresidente Vicente Fox, porque se ha convertido en una pena para él mismo y para el país. Sin embargo, hoy le digo: nada de rata, ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro. Tan tan. Después, el hoy exsecretario calificó la administración de Vicente Fox como un gobierno de ratas generalizadas en el que él fue la excepción. Dijo Durazo: Fox recibió a México en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción y lo dejó en el 70. En ese gobierno de ratas generalizadas fui una excepción. Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Desde aquí lo saludo respetuosamente, dijo este hombre. ¿Qué tal, Textual, se lo repito. Fox recibió a México en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción y lo dejó en el 70. En ese gobierno de ratas generalizadas, fui una excepción. Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Desde aquí lo saludo respetuosamente. Vaya usted a saber qué cosas le conoce Alfonso Durazo, como para hablar con este tono y en esta forma al expresidente Vicente Fox Quesada. Y a partir de hoy, esta es la prueba de que Alfonso Durazo no va a guardar silencio, no se va a quedar callado y va a responder lo que haya que responder. En otro asunto, le quiero compartir que siguen los contagiados en la clase política. Ahora prácticamente todos los aspirantes a la directiva nacional del Partido Morena han quedado ya contagiados de COVID. No solo fue Jade Kolpolensky, tampoco Mario Delgado, el aspirante a presidente. También Gibran Ramírez, que fue aspirante a la dirigencia nacional de Morena y se quedó en el camino, ¿no? Entonces siguen más casos todavía registrándose. Pero bueno, así están las cosas. Ya nos habían advertido que esto de la pandemia va para largo, va para rato y que eventualmente todos nos habremos de contagiar, ¿no? Vamos a ver. Yo no tengo interés, por supuesto. No tengo prisa tampoco. ¿Quién más nos acompaña? Vicente Fox y sus saludos por prepago. Está buena esa. La anotamos finalmente. Oiga, a propósito de temas controversiales a nivel nacional, una novedad de las últimas horas es la inhabilitación del señor Mancera, ex jefe de gobierno capitalino, que como ustedes saben, fue acusado de diversas irregularidades en su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México.
la Contraloría General de la Ciudad de México finalmente ha decidido inhabilitar por un año al ex jefe de gobierno y senador, actualmente senador de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la capital, a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por transgredir las normas electorales en el año 2018. El órgano de control reportó que el pasado 5 de octubre impuso a Mancera la resolución, fecha en la que comienza a correr la sanción y concluirá en octubre del año 2021, y dejó en claro que esta medida no lo imposibilita para continuar con sus labores como legislador del PRD. La pena que se aplica es la mínima en materia administrativa, además de que no implica multa o castigo pecuniario, debido a que se trató de un delito no grave en materia electoral. El castigo proviene de la queja que presentó el PRI en marzo de 2018 contra Mancera Espinosa en su calidad de jefe de gobierno y de Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, por la difusión de promocionales en radio y televisión durante el periodo del proceso federal electoral 2017 y 2018 a favor de Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a la presidencia por la coalición por México al frente. En la resolución de la primera sala regional se determinó que no se había cometido delito electoral alguno, pero el PRI impugnó la determinación y el caso se turnó a la sala superior, instancia que rectificó la resolución. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró, y le estoy leyendo textual parte de esta resolución, consideró por unanimidad de votos la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda contenidos en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, por parte del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Esto, derivado de la difusión de diversos promocionales en radio y televisión, en los que Mancera Espinosa expresaba las cualidades y apoyo al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, transgrediendo el orden constitucional y legal. Este promocional o estos promocionales se realizaron unos días después de que dejó el cargo como jefe de gobierno. No obstante, la entonces Asamblea Legislativa no había avalado todavía la separación de Mancera Espinosa. La Sala Superior consideró que estos promocionales difundidos en los que aparecían el entonces mandatario capitalino y el gobernador de Chihuahua, expresando por una parte las cualidades del entonces candidato presidencial Ricardo Anaya y por la otra, que estaban con él, transgredía el orden constitucional y legal. También se precisó que si bien el manejo no solicitaba de forma expresa el voto a favor del entonces candidato presidencial de la coalición, ni aludía a la plataforma electoral de este, la aparición de los funcionarios públicos tuvo un impacto en la equidad de aquella contienda electoral, por lo que dichos servidores públicos faltaron al deber de abstención durante el periodo de campaña y en consecuencia, pues la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría impuso a Miguel Ángel Mancera la inhabilitación temporal correspondiente. Después de todo esto, el resumen ejecutivo, el resumen de la nota que le acabo de compartir es, y no pasa nada. Sí, porque la inhabilitación no le impide seguir ejerciendo el cargo de senador, no le implica el pago de una multa, es decir, pues es como una llamada a misa, ¿no? Si quiere va y si no, igual, ¿no? Pero no hay más. Esta inhabilitación debe tener muy preocupado a Miguel Ángel Mancera, pobrecito, no ha de poder comer de la preocupación. Pobrecito. Caray. ¿A quién más? No sé por qué se me figura que en cuanto salga Corral lo van a empezar a investigar, o ya tienen pruebas, dice Israel Núñez. Bueno, veremos y diremos entonces. Por supuesto que sí. Ya sabe usted cuáles son las colonias programadas
para quedarse sin agua el día de mañana. ¿Ya sabe usted si su colonia está en esa lista? ¿No sabe todavía? Bueno, pues sépalo. Aquí se lo compartimos. Estas son las colonias pertenecientes a la sección 1A de la zona A y que entran en el programa de corte de agua para el día 24 de octubre. Libertad, parte alta, parte baja, zona urbana Río Tijuana Oriente, empleados federales, Río Tijuana Oriente, Centro Urbano 7076, Aeropuerto, Alfonso Garzón, Cuauhtémoc, Lomas Taurinas, Las Californias, Gabilondo en un 20%, La Calete en un 20%, Cubillas en un 20%, América y también La Revolución, Colonia Revolución en un 20%. En otro sector de la ciudad, zona centro, zona norte, zona este y La Castillo. Y siguiendo ese recorrido geográfico, pues en Rosarito van a quedarse sin agua Verona Residencial, Valparaíso Residencial, Santa Fe primera sección, Santa Fe segunda sección, Santa Fe tercera sección, Urbiquinta Versalles, también la Santa Fe quinta sección, Urbiquinta del Cedro y Lomas de Santa Fe. Y en el Florido, no, bueno, montonal de colonias. Altiplano 4, también la quinta sección, Ejido Matamoros, sección Mirador, Villa del Real 1, 2, 3, 4, quinta sección, sexta sección, bueno, pues todo Villa del Real, oiga, prácticamente, Villas del Sol, 1, 2, 3, 4, 5, Villa Fontana, sexta sección, la 1, la 2, la 3, la 4, la novena sección, la quinta. Bueno, pues todo Villa Fontana. Se van a quedar sin agua, qué penita. Bueno, se van a quedar sin agua si no toman precauciones. O sea, tienen que movilizarse, conseguir su bote si no lo tiene todavía y almacenar agua, porque se van a quedar sin agua por lo menos 24 horas, ¿no? Todo Villa Fontana. De la quinta hasta la sección 14. Y Villa del Real. Prácticamente todo, ¿no? Hasta la sección 16. Solo se salvaría la sección 15, 14, 13, 12. Pero, pues el resto de la zona. Así que, qué horror. Qué enfadito, ¿eh? Qué enfado, de veras. Que se trastoque la cotidianidad de todos los habitantes de esta ciudad debido a estas limitaciones en la operación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Por la falta, según nos ha dicho el gobierno del estado, por la falta de energía eléctrica para el bombeo, por la obligación, la suspensión de energía eléctrica para el bombeo del agua del río Colorado, lo que evidentemente reduce la cantidad de agua que podemos recibir en la zona costa, y esto va a continuar todavía el año que viene. No tenemos escapatoria, porque será hasta dentro de un año, exactamente en octubre, cuando arranque operaciones la planta generadora de energía por la vía fotovoltaica, de energía solar. La única forma de garantizar el suministro de energía eléctrica de forma permanente para el bombeo de agua en el acueducto Río Colorado. Qué cosas.
todavía alcanzo a compartirle más información. Quiero decirle que caramba, el presidente dice, todavía sigo tratando de convencer a Durazo para que no renuncie. Pues ya, too late, ¿no? ¿Y qué dijo el presidente López Obrador sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard asumiera el cargo? Sobre esto, el presidente destacó el trabajo hecho por el canciller en política exterior, al señalar que estaba más que contento, satisfecho con su trabajo. El presidente comentó sobre la posibilidad de que Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad, sea quien sustituya a Alfonso Durazo. Todavía hay tiempo para tomar una decisión y comentó que no son cargos, son encargos. Cuestión de visión. Tenemos hasta el 31 de octubre como plazo. Todo el que aspire a ser candidato, aunque por ley podría estar más tiempo, nosotros queremos hacer el deslinde e hicimos el compromiso de que hasta el 31 de octubre. No, pues todavía tienen tiempo aquellos que quieren levantar la mano para buscar un cargo de elección popular. Está el caso de Ana Guevara, la velocista olímpica que encabeza el Instituto del Deporte y que ha sido muy cuestionada, pues, multi-investigada porque se le presumen irregularidades, cosa que él niega, por supuesto, ¿no? ¿Cómo andan en Michoacán? Elecciones para gobernador de Michoacán. Morena encabeza las preferencias con un 21.3% contra el PRI, que registra un 7.2% de la preferencia electoral. El PAN, pues peor, 6.8%, y el PRD, bueno, 4.5%. Es el estado en el que menos voto duro tienen. Es esta encuesta que se ha dado a conocer sobre el panorama electoral. Es el más actualizado hasta ahorita en el caso de Michoacán para elegir gobernador en el 2021. Y se está planteando un escenario complicadón, un escenario caracterizado por la violencia, la injerencia del crimen organizado en las candidaturas, el voto volátil y el chapulineo político, según el politólogo Julio César Hernández Granados, que es maestro en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional. Será también un factor importante el pleito entre el gobierno estatal y federal. Enfatizó que Michoacán es de los estados que menos voto duro tienen. Hay un alto porcentaje de voto volátil que se mueve según la afinidad que tengan los ciudadanos con cada candidato o partido político. Como ejemplo, las elecciones de 2012, en las que Michoacán fue uno de los estados que más votos le aportó a Enrique Peña Nieto, y en 2018, Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador se llevaron prácticamente el carro completo, al menos en lo que a elecciones federales se refiere. Hoy las encuestas pueden darle a un partido político, en este caso Morena, el 27% o el 28% de preferencia, y a su competidor más cercano el 16 o 17%, pero la realidad es que de aquí a la elección pueden cambiar muchas cosas, dijo este analista, en un avance de lo que se está perfilando para el caso de Michoacán, en uno de los sitios donde habrá elecciones muy moviditas, por cierto. Ya lo creo que sí. Oiga, que ya nos tenemos que ir, pero ¿por qué, hombre? Ya son las 11. Caray, no le hemos agradecido a Rocío Gómez, Mari Marcial, Eduardo Macías González, que nos acompañan en esta emisión, Ana León, Lidia Robles. La verdad es que son muy gentiles, muy amables. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Yo le invito a que nos acompañe en punto de la 1 de la tarde para la segunda edición de AFN Político y algo más. Y le recuerdo la cita para hoy por la noche, a las 9 de la noche, en Los Reporteros del Barrio también salen de noche. Nos vemos en un rato más. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí